conversión de unidades. Estaba programado esto para mañana, pero bueno, no sé si tengan alguna otra cuestión sobre el tema de ayer, algún ejercicio ahí que hayan estado practicando y que hayan tenido algún problema. Igual y lo resolvemos ahora. Si no, entonces continuaríamos con este tema. Vamos a ver esto de la pizarra. ¿Esto qué es? Teoría electromagnética. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a abrir una nueva. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces con el tema. Sobre la conversión de unidades. Nos dice que en muchas situaciones físicas tenemos que realizar operaciones con magnitudes que vienen expresadas en unidades que no son homogéneas. Para que los cálculos que realicemos sean correctos, debemos transformar las unidades de forma que se cumpla el principio de homogeneidad. La conversión de unidades es importante, pero también lo es saber cuándo se requiere. En general, lo mejor es usar unidades fundamentales del sistema internacional dentro de un problema, si la respuesta se debe de dar bueno, si todo tiene una trazabilidad con respecto al sistema internacional, entonces prácticamente todo se debe declarar en lo que respecta al sistema internacional. Si tenemos unidades que involucran MKS, pues es conveniente preguntar o transformar a ese sistema. ¿Sale? La unidad que declara el resultado o con la que se declara un resultado. ¿Sale? Aquí, pues prácticamente estaríamos usando lo que es el sistema internacional. De hecho, creo que los ejercicios que vienen en su manual están todos basados en el sistema internacional. Entonces, por lo pronto, estaríamos tocando esa tabla de conversiones o esas conversiones y las magnitudes derivadas que surgen a partir de las magnitudes básicas. Bueno, gracias también. Ahí está. Ok. Entonces, continuando con esto, ya aplicando uno de los aplicando uno de los conceptos y uno de estos ejemplos para la conversión de unidades. Vamos a estar utilizando como una metodología, sería conocer qué unidad se requiere transformar y a partir de la unidad a la que se requiere, saber la equivalencia de esa unidad a la que quiero yo transformar. Bueno, aquí nada más en este ejemplo explicaremos un poquito más a detalle esa parte y sería esta sería la metodología que estarían ustedes utilizando para el caso en la conversión de unidades. Ahora, si tienen otra metodología, no importa. Si el chiste es llegar a lo mismo, ¿vale? Aquí no hay problema. Si es una metodología en donde reduce pasos, mucho mejor, ¿sí? Lo que se trata también es que en el examen, pues vayan optimizando sus tiempos, ¿no? Para enfocarse quizás en problemas que ameriten una mayor cantidad de su tiempo, ¿no? En la solución de algún problema, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos una persona tiene 2 yardas de estatura y nos señala qué altura tiene esa persona en centímetros. Entonces, habría que se refiere no. Bueno,
se parte de, en este caso, no hay una tabla, a ver si está aquí la tablita. Si una tablita de conversión es igual. Esta presentación, no sé si ya se los compartí. Si no, pues ahora sí que notifíquenme para que se los pueda compartir antes de que termine la sesión. ¿Vale? Pero aquí debe de haber una tablita para... ahí sí está la tabla. Ahí se le pueden tomar una foto, adelante, o una captura de pantalla también, para que lo tengan a la mano. Inclusive aquí creo que ya viene de manera ya también directa algunas conversiones de los ejemplos. Entonces, ahí se ahorra un poquito de pasos. Pero aquí prácticamente lo que se trata es de dar significado a centímetros a partir de las yardas. Entonces, por ejemplo, tenemos una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Una yarda es igual a 3 pies. Y 12 pulgadas es igual Profe, a un pie. ¿para ¿Sí? ponerlo? ¿La otra? No, no lo tomo. Ok, perfecto. De todas formas, vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan de una vez. Sí. Ya. Sí, gracias. Ahora le va. Ok. A ver. Son ya. Profesor, ¿los ¿Sí? arrobas qué unidad de medida son? ¿Perdón? ¿Los arrobas qué unidad de medida son? No, es como si fuera una A, pero no, son lo dices por el 1A que es igual a 25 libras, ¿verdad? Ujú. Sí, ¿Es una temperatura? no. Será un peso, tal vez. Ajá, debe de ser un peso porque está en libras. Sí, porque si fuera litro sería onzas o Ajá, no, pescado. y está en la sección y está en la columna de masa. Más. Entonces ahí habría que ver. Pues no me fijé en esa definición en cuanto a las masas. Y de hecho no lo había visto antes. Profe, Voy a checarlo bien. Sí, dime. ¿desde qué diapositiva empieza este tema de hoy? Desde introducción al análisis dimensional, esta sería la 1.3 y 1.31. Si no les he compartido esta presentación, al final se los comparto. Sí. La pregunta del compañero, ahora sí que no revisé ahí el significado de 1A. Interesante. No sé, voy a buscar, checaré, pero es en unidades de masa. Si todo lo que tenemos aquí es unidades de masa, esta parte es unidades de longitud, tiempo, energía y potencia. Creo que nada más aparece este arroba en masa, en los demás ya no lo tenemos. Entonces, checaré, ¿no? Esto también lo saqué de la red, entonces aquí verificaré qué significa esta arroba. ¿Sale? Bueno, pero lo que estaríamos ahora sí que utilizando serían lo que es las libras, kilogramos, los gramos. Esta parte de los slugs, UTMs, estos están ya en lo que es MKS. Sí, también esa parte, pues hemos dicho que los MKS pues, prácticamente no en esta, ¿cómo se llama? En esta sesión no lo estaríamos abordando, solamente estaríamos abordando lo del sistema internacional y algunos, pero en longitud, en MKS, pero en longitud, ¿sale? Y en longitud es prácticamente de metros, millas, pies y yardas, obviamente también pulgadas. ¿Sí? En tiempo, lo que son horas, minutos, días, pues prácticamente todo esto creo que aquí sí se conoce, ¿no? Energía y potencia, estas ya son derivadas, son combinaciones de unidades básicas, ya para aplicaciones muy específicas, ¿vale? Potencia, ahora sí que en mecánica eléctrica, kilowatt, caballos de fuerza.
Más volumen también, todo lo que sea en MK, perdón, en el sistema internacional, metros cúbicos, litros, mililitros, fuerza, newton, kilogramos fuerza, bueno, quizás puede ser libras fuerza, pero de los ejercicios que estuve verificando en el manual no están estas dos, ¿sale? Y esta arroba también no hay en los ejercicios planteados en el manual, entonces es un poco probable que venga esto, pero para el conocimiento general sí sería importante saber qué significa C1A, ¿vale? Okay. Va. Entonces supongo que esta presentación no se los he dado, ¿sale? Entonces, ya cuando termine la sesión se los comparto. Ok. Bueno, entonces, del ejemplo tenemos que la altura de 2 yardas tiene 3 cifras significativas. En cuanto a las cifras significativas, aquí, bueno, al menos en estos ejercicios no hay tanta exigencia con respecto a eso. Aquí lo importante es poder transformar la unidad a lo que nos pide el problema. Entonces, para dicha conversión, la metodología, les reitero, será esta relación en donde, por ejemplo, si yo quiero entonces transformar 2 yardas, 2 yardas, en este caso a centímetros, partimos desde lo más profundo del significado de una yarda, que en este caso una yarda es igual a 3 pies, como lo tenemos acá donde está, una yarda es igual a 3 pies, y posteriormente saber cuánto equivale un pie en pulgadas y después cuánto equivale una pulgada a centímetros. O sea, partimos desde lo que conocemos hasta la unidad que el problema nos está pidiendo. Ahora, es que no hay una Duda. conversión. Sí, ¿Y no se puede hacer directo? sí, claro, de que se puede hacer directo. Sí, no hay problema. Reitero esa parte. Si ya tienen una metodología, ya tienen algo. De hecho, creo que deben haber también tablitas. Si ya, por ejemplo, aquí la que les compartí, aquí tenemos 2 yardas a centímetros. No sé si está. Nada más era para mostrar la metodología, ¿sí? De cómo, si no tengo una tabla, pues al menos si tengo conocimiento básico de algunas unidades, entonces empezar con eso básico hasta la unidad que desconocemos, que es la que se quiere encontrar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una yarda a 3 pies. Miren, aquí tenemos una yarda que es igual a 0.914 metros, por ejemplo. 0.914 metros. Y creo que aquí también nos ahorraríamos un paso. ¿Sí? Tenemos aquí 2 yardas, lo queremos pasar a centímetros, entonces también podemos empezar desde esa definición de la tablita. Vamos a colocar aquí. Una yarda es igual a 0.914 metros. A ver, ¿dónde está? Ajá, 0.914 metros. Y si tenemos aquí el centímetros a yardas, no está. Entonces, no. Pero sí, claro, no habría problema de hacerlo de manera directa. ¿Sí? Aquí nada más es la metodología de cómo iniciar a partir de un conocimiento básico hasta llegar a lo que es, bueno, lo que nos pide el problema, que es en centímetros. ¿Vale? En este caso, para este ejemplo, se parte, también este ejemplo es extraído del manual, ¿sale? Entonces, pues no sé en dónde se basaron para poder hacer estos 3 pasos, pero al menos aquí ya tenemos, con esto nos vamos a evitar, creo, uno. Vamos a iniciar con esta y ya después aplicamos esta, a ver qué pasa. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 2 yardas entonces. Una yarda nos dice que vale 3 pies. Entonces, aquí algo interesante es que si yo quiero quitar las yardas de esta cantidad, entonces yo tengo que colocar en el cociente
en el denominador, ¿cuánto equivale una yarda? ¿Sí? En este caso tengo una yarda, aquí tengo la unidad yarda, y para este ejemplo nos está dando que una yarda es igual a 3 pies. Al menos aquí ya nos da como un significado de esa yarda en pies primero. Es como el primer pasito. ¿Sale? Esto permite que la unidad yarda con esta se eliminen, como si fueran unas variables, ¿sí? Que yo tengo, por ejemplo, una variable aquí, bueno, 2x, que multiplica, no sé, aquí a 4y, y aquí entre 3x, ¿sí? Entonces, como si fuera una variable x y esta x se van, ¿sí? Pero literal, 2 entre 3 se dividen, ¿sí? O sea, el coeficiente o la cantidad numérica aplica la operación que indica el operador, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos aquí 2 yardas, y para poder eliminar estas yardas, yo necesito conocer el significado de yarda, ya sea en pies, ya sea en pulgadas, o ya sea en metros, como lo tenemos acá. Entonces, para este ejemplo, el primer paso nos dice que primero es transformar estas yardas a pies. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que se hace es de 2 yardas, colocar en el denominador 1, siempre se va a colocar en la parte, en este caso, en la parte del denominador, la unidad con su respectiva unidad, perdón, la unidad con su respectiva, en este caso, variable que se quiere eliminar en el numerador, ¿sí? Que en este caso es yardas, entre yardas, es igual a 1. Entonces solamente quedaría entonces 2 entre 1, ¿sí? Que va a multiplicar a 3. Y en este caso, este 3 lo acompaña la variable pie, ¿sale? Que es una unidad. Entonces, literal, se hace la multiplicación. Se quitan las yardas, ¿sí? Aquí yarda entre yarda es igual a 1. Entonces, 2 entre 1 es 2. Y 2 multiplica 3. Y entonces, por eso que tenemos aquí 6 pies. ¿Sale? Si yo hubiera colocado arriba el 1, una yarda, aquí por ejemplo, una yarda, que yo hubiera colocado una yarda, o que se hubiera colocado una yarda aquí, y yo abajo coloco 3 pies, por ejemplo, en lugar de una yarda aquí coloco 3 pies, ¿qué va a pasar? Va a pasar que al momento de que yo multiplique 2 por 2 yardas por una yarda, ¿qué tendría? 2 yardas al cuadrado. ¿Sí? Aquí tendría entonces 2 yardas al cuadrado entre 3 pies. ¿Sí? Y eso no permite reducir, ¿sí? Reducir en este caso mi variable. ¿Quiénes son mis variables? Las unidades, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, si yo hubiera colocado una yarda arriba, ¿qué estaría pasando? Se estaría incrementando la potencia o el exponente de mi variable. Y en este caso mi variable es yarda. Y lo que yo quiero, en lugar de incrementar mi variable, pues lo que quiero es reducirla, ¿sí? Entonces, para reducirla, no me conviene colocarlo arriba, sino abajo, ¿sí? Como un denominador, ¿vale? Por eso es que se hace esa parte o ese artificio, ¿sí? Para ir reduciendo unidades, ¿vale? Y bueno, aquí reitero, en este ejemplo, se tomó en cuenta estos significados, sí, esos significados de estas unidades, ¿vale? Y entonces, como primer paso es quitar las yardas y transformarlas a pie. Entonces se transforma a pie, 6 pies. Posteriormente tengo 6 pies. Mi objetivo es llegar a centímetros, ¿sale? Entonces, ahora tengo 6 pies. Estos 6 pies, ahora yo los quiero eliminar. ¿Sí? O se van a eliminar para transformarlas a pulgadas, ¿sale? Entonces tenemos aquí 6 pies. Lo quiero quitar, o se va a quitar, para transformarlas a pulgadas, ¿sale? Entonces, para poderla quitar, yo necesito conocer cuánto vale un pie en pulgada. Y un pie es igual a 12 pulgadas, ¿sale? Y de la misma forma, como lo que pasó aquí con yardas, el pie o la variable, en este caso, de mi unidad pie, se eliminan
en realidad no se eliminan, aquí hay un factor de 1, ¿no? FDT entre FDT pues, es un factor de 1. No hay una eliminación completa. Si hablamos de eliminación, es prácticamente 0. Y no, lo que está pasando aquí es que es la unidad, ¿no? O sea, FDT entre FDT es igual a 1. Bueno, entonces con esto 6 entre 1 es 6 y lo multiplicamos con el 12, ¿sí? Que es la equivalencia de un pie en pulgada. Y con esto lo transformamos en pulgadas, ¿sale? Y una vez que esté transformada en pulgadas, de la misma forma, ¿cuánto vale una pulgada en centímetros? Es 2.54 centímetros. Y entonces, para poder quitar de la misma forma esa unidad, pero esa variable que es pulgada, entonces la dividimos entre 1 y en el numerador siempre vamos a colocar cuánto equivale esa unidad. Y en este caso, en centímetros. Es una pulgada, es equivalente a 2.54 centímetros. Y con eso se puede obtener la transformación, ¿ya? Que en este caso es 2 yardas a centímetros. ¿Vale? Bueno, a ver. Ok. Entonces, para este caso, fueron ahora sí que 3 pasos. Vamos a ver qué pasa con el significado de mi tabla, bueno, con las equivalencias de la tablita, ¿sí? Que acabamos de mostrar. Vamos a ver qué pasa con los pasos. A ver, tengo entonces 2 yardas. Vamos a colocar 2 yardas. Voy a iniciar otra metodología para llegar a centímetros, ¿vale? Esta es una en donde aquí el ejemplo nos está dando valores, una pulgada 2.54, una yarda 3 pies, 12 pulgadas, un pie. Entonces, estas son las alternativas para llegar hasta centímetros, ¿sale? Y en este caso, me imagino que de alguna tabla se basaron también, ¿sí? Aquí no lo muestra. De hecho, no lo encontré. Entonces, por eso, ahora sí que nos dimos a la tarea de buscar en la red una tabla y es la que les acabo de mostrar. Entonces, aquí nos está dando que una yarda es igual a 0.914 metros. Entonces, tenemos aquí entonces 2 yardas, que es lo que queremos transformar. Y como quiero yo quitar yardas, entonces voy a colocar aquí de igual manera una yarda, ¿no? Una yarda. Y tengo aquí la equivalencia de mi tablita, entonces, que es igual a 0.914 metros, ¿no? La equivalencia de mi tabla. Entonces, con esto, ¿qué va a pasar? De la misma forma como pasó en estos pasitos, yardas se van, ¿sí? Y entonces 2 va a multiplicar a 914. Y eso nos debe de dar, vamos a ver aquí cuánto da, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, 9, 18. 1.8, 4, 8, 2. 1.828 metros, ¿sí? Efectivamente, así es. Entonces tenemos ya la transformación a metros de lo que es yardas, ¿sí? La equivalencia de 2 yardas es igual a 1.828 metros, pero estamos hablando de metros. Todavía no llegamos a lo que nos dice aquí el problema, o sea, centímetros. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ahora le vamos a aplicar otra transformación aquí en esta misma secuencia, para no hacerlo en columna. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ahora, ¿cuánto equivale un metro en centímetros? 100 centímetros. Así es. 100 centímetros. Entonces, esto nos va a permitir quitar esto, ¿sí? Y 1.828 se va a multiplicar por 100 centímetros, ¿no? Y con eso, pues prácticamente estaríamos, creo, llegando a 182.8. ¿Es correcto? Sí, ¿no? Estaríamos llegando a 182
Sí, profe. Ajá, 182.8 centímetros, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues hubo una reducción, ¿no?, en los pasos, al menos aquí con la tablita que les acabo de mostrar, pues se omitió un paso y solamente hicimos dos, que es esta, hasta llegar a esta, ¿vale? O sea que en realidad aquí, como su compañera comenta, también se pueden ahorrar muchos pasos si tienen la tabla adecuada o si ya tienen al menos el conocimiento de las equivalencias apropiadas, ¿sí?, a lo que quieran ustedes transformar. Para estos ejercicios, pues nos vamos a estar basando en la tablita que les acabo de mostrar. Pero si tienen la oportunidad de buscar o encontrar alguna otra tablita de equivalencias, mucho mejor, ¿sí? Hay muchas en la red. Yo esa nada más la tomé ahí de lo que había encontrado. Y de hecho, pues por error tampoco no verifiqué ese arroba, ¿sí? Pero dense la oportunidad de buscar alguna tabla de conversión que sea también de manera ya rápida, ¿sí? La metodología para poder obtener ciertas conversiones, ¿sale? Esta parte es, sí, en dado caso, es que normalmente cuando es presencial no se les deja llevar formularios o tablas, ¿sí?, de manera presencial. Pero como es en línea, toda esta parte es en línea, pues hay la alternativa, ¿no?, de que ustedes puedan tener ahí algunos materiales de apoyo mientras están realizando quizás sus exámenes, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, investiguen bien tablas de conversiones para que puedan también tener y aprovechar, ¿no?, el caso o la situación, ¿no? Bueno, ok, bueno, pasamos a otro ejemplo. Tenemos aquí, nos dice, considera un recipiente de 3.75 litros. Ah, no sé si tomaron captura o foto. O sea, tomen ahí una captura. O sea, entonces son dos, aquí prácticamente lo hicimos con dos tablas. Esta es una tabla, no sé de dónde lo sacaron. Y esta es la que estamos, la que les acabo de presentar, ¿sale? Bueno, sería que caso B. Bueno, continuando. Considera un recipiente de 3.75 litros llenos de gasolina con una densidad de 0.845 kilogramos sobre litros. Ok. Va. Determine la masa. Aquí es importante conocer unas ecuaciones si son aplicados, son problemas de aplicación general. En este caso así lo es. Tenemos aquí un recipiente de 3.75 litros. Está lleno de gasolina con una densidad de 0.845 kilogramos sobre litros. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta algunos principios. Para este problema, por ejemplo, necesitamos conocer cuánto equivale o cómo encontrar la densidad a partir de la combinación de otras magnitudes físicas, ¿sí? En este caso tenemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Y por ello es lo que tenemos aquí, 0.845, tenemos una unidad en kilogramos, pues eso quiere decir que aquí tenemos masa, ¿sí?, entre litros, dígelo, entre litros, y eso sería entonces denotado como volumen, ¿vale? Para poder obtener entonces la masa, pues lo que se requiere entonces es realizar un despeje, ¿no? Tenemos aquí la densidad. Esta densidad, reitero, es lo que el problema nos está dando aquí. Ya nos está dando los 0.845, de hecho aquí está. Esto sería los 0.845 kilogramos sobre litros. Tenemos un volumen, el volumen es 3.75, es estos parámetros ya nos los está dando el problema. Y nos pide determinar la masa. ¿Qué es lo que se requiere hacer? Realizar un despeje.
¿sale? Entonces, eso es lo que se realiza. El volumen se encuentra dividiendo, entonces ese volumen pasa del otro lado de la igualdad multiplicando a la densidad, ¿sí? Y es lo que tenemos aquí, ¿vale? 0.845 kilogramos sobre litros por 3.75 litros. Así que es también lo que ya el problema nos lo está dando. Entonces, con ello, la magnitud a la cual se quiere tiene que ser trazable o dimensionalmente correcto a lo que significa esa magnitud. Si estamos hablando de masa, entonces, ¿qué unidades describen la masa? El kilogramo, ¿sí? Tiene que ser así. O sea, si estamos hablando de manzanas, al final yo tengo que tener manzanas, peras, tengo que tener peras. O sea, todo en ese campo semántico tiene que ser dimensionalmente correcto. ¿Sale? Bueno, ¿qué más? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Dando un poco más. Esas son las cifras. Tanto esto. Bueno, ya en las conversiones. También son ejemplos ya un poquito más de aplicación específica. Pero si tienen alguna pregunta, es momento para hacerlo, porque vamos a empezar con los ejercicios de aplicación que se encuentran en el manual. Ya deben de tener. ¿Dónde está? Esto también es un ejemplo. Bueno, esto. En el manual hay una tablita, esta tabla 1.3 y la tabla 1.4, en donde se requiere realizar las equivalencias de acuerdo a lo que nos está pidiendo aquí. ¿Sí? Tenemos entonces aquí un metro. Para poder conocer cuánto es un metro cuadrado, pues qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer, o bueno, tienen que hacer, mejor dicho, una repetición de esa cantidad, ¿sí? Que en este caso sería repetir 2 veces o multiplicarlo 2 veces. Tenemos entonces un metro equivale a 100 centímetros. Y si yo lo quiero transformar a la equivalencia a una potencia 2, entonces un metro al cuadrado quiere decir entonces que esa cantidad o esa magnitud se multiplicó 2 veces. ¿Sí? ¿Y cuánto equivale esa magnitud? Equivale 100 centímetros. Entonces a esto también lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo aquí. ¿Vale? 100 por 100. ¿Vale? O sea que esto fue obtenido de la multiplicación de la multiplicación 100. ¿Sale? Y entonces aquí tenemos 4 ceros y esto es lo que tenemos. 1, 2, 3, 4 ceros. Es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Es lo que va a pasar con todas estas, es elevarla todas al cuadrado. Y entonces sus equivalencias también. ¿Vale? Con eso van a tener que llenar esa tablita. De preferencia hay que hacerlo porque, reitero, pueden venir algunos problemas de los ejercicios planteados en su manual. ¿Vale? Entonces, para que ya lo tengan información, al menos ya nada más para vaciar en donde se les esté pidiendo la información. Ok. Entonces, todas estas tienen que ir al cuadrado, ¿vale? Y vaciarlo aquí, ¿vale? A todas. Es lo que nos está pidiendo aquí, las equivalencias al cuadrado de estas magnitudes. ¿Qué más? Bueno, ya entrando un poquito más en materia a lo que es los ejercicios del manual. Nada más copio esto. Bueno, nos dice, realice las conversiones siguientes. Tenemos 87.6. A ver, está quedando el sol aquí.
quién entró. Ya. Bueno, tenemos entonces que realizar estas conversiones. Tenemos 87.6 microgramos a kilogramos. Recordar que una micra, para el inciso A, tenemos que una micra equivale a 1 por 10 a la menos 6. ¿Vale? ¿Qué más? Que un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿No? Entonces tenemos que hacer la transformación 87.6 microgramos. En este caso, antes de pasar con esto, es igual entonces a 87.6, ¿qué? Tengo las micras aquí, 87.6 por 10 a la menos 6 gramos, ¿no? Tengo la micra aquí. Entonces, de una vez, también lo transformo. Y con eso tenemos ya la cantidad en gramos, ¿sí? 87.6 por 10 a la menos 6, porque micras equivale a 1 por 10 a la menos 6. Pues conviene realizar esta transformación primero para ahora sí tener un poquito más despejada esa unidad, en este caso gramos, y poder aplicar la equivalencia. Vamos a poner aquí gramos, donde un kilogramo, es lo que queremos, ¿no? Un kilogramo, ¿cuánto equivale? Equivale a 1000 gramos. Es 1, aquí no sé por qué escribo así. Está feo. Tenemos aquí un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Que gramos entre gramos se vuelve 1 y 87.6 por 10 a la menos 6 se va a dividir entonces en 87.6 por 10 a la menos 6 entre 1000. ¿Vale? Y esto pues ya queda en kilogramos. ¿Vale? ¿Y eso cuánto les da? Bueno, aquí podríamos hacer esto, ya que aquí no tengo todavía esta mi calculadora. Bueno, 1000 equivale a 1 por 10 a la 3, ¿no? Aquí yo tengo 87.6. Aquí también se descartan los ceros. Perdón. Aquí se pueden descartar los 3 ceros del 1000 y 3 ceros del 6. Del 10 al 6. Los 6 ceros. Bueno, no están descartados. Están aquí integrados en la notación científica. 1 por 10 a la 3 es equivalente a 1000. Y 87.6 87.6 micras es igual a 87.6 por 10 a la menos 6. ¿Vale? Ahí está, pero en notación científica. ¿Vale? Esto nada más para no utilizar la calculadora. Tenemos 87.6 a la menos 8. Por 10 a la menos 6. ¿Cuál a la menos 8? Dime. En donde dividió entre 1000 es a la menos 8, ¿no? Es a la... micras equivale a 1 por 10 a la menos 6. Y los 1000 gramos, está acá. Esto prácticamente ya se fue, los gramos, es 1. Queda 87.6 por 10 a la menos 6, lo que tenemos acá, entre los 1000 que tenemos acá y el kilogramo. Todavía no he hecho ninguna división, solamente estoy haciendo un arreglo algebraico para poder sumar mis exponentes, nada más para eso. Vamos a ver. Tengo aquí 87.6 por 10 a la menos 6, sigue estando esto, ¿vale? De los conceptos o definiciones en matemáticas, tenemos que 1 por 10 a la menos 3, yo lo puedo subir, ¿sí? Y puedo colocarlo aquí como 1 por 10 a la 3, yo lo puedo subir al numerador,
y quedaría de esta forma, ¿sí? ¿No? Al subirlo, tenemos esta multiplicación, ¿no? Esta potencia la subo y entonces al subirla se va con el signo negativo o el inverso, ¿no? de ese exponente, ¿sí? Entonces con esto ya puedo sumarlo, ¿no? De manera directa, exponente negativo que vamos a tener. 87.6 por 1, pues tenemos aquí 87.6, esto es igual, por 10 a la menos 9 kilogramos, ¿no? 6, 7, 8, 9. Entonces, estaremos hablando de que este sería entonces el resultado final. ¿Sí? ¿Y por qué en la calculadora me da a la menos 8? Ah, la menos 8, pero me imagino que te da 8.7. Ah, sí, 8.76. Ajá, 8.76, así es. Se recorre el punto, al recorrerse el punto, entonces aquí se reduce la potencia, ¿no? Sí, Por eso te da la entonces menos es 8. como la opción más factible cuando no estás usando calculadora. Ándale. Cuando no tienes calculadora y estás utilizando notación científica, puedes hacer uso de leyes exponenciales para poder hacer este tipo de operación, ¿vale? Sí, pero tengo otra duda. ¿Cualquiera de las dos respuestas es correcta? Así es, sí, claro. En este caso no estamos hablando de que nos esté pidiendo ¿cómo se llama? Una potencia equivalente a un prefijo, ¿no? Porque de hecho salió que lo puedo yo representar también como un prefijo, ¿no? Nanokilogramos, por ejemplo, ¿no? Pero la respuesta que su compañera acaba de dar también es correcta, ¿sí? No hay ningún problema ahí. Solamente estoy dando casos, ¿sí? Y para que también ustedes observen que el resultado de la calculadora les proporciona un resultado ya simplificado, un resultado un poco más sintetizado, ¿sale? Entonces, para que también no se vayan con esta parte de la idea, solamente hay un resultado, no, sino que pueden haber varios, pero siempre y cuando se estén moviendo. ¿Qué se está moviendo aquí, por ejemplo? En este caso, se movió el punto decimal hasta 8.76, ¿no? Pero hubo una reducción en la potencia, ¿sí? De mi cantidad, ¿vale? Entonces, ahí nada más, para que tengan ese tipo de herramienta que hay que verificar bien los resultados, ¿sí? Y claro, si están bien operados en la calculadora, pues el resultado lo que les da en la calculadora es la correcta, ¿sí? ¿Vale? Pero son dos resultados iguales, también. Dos resultados iguales, pero con una notación diferente, ¿sí? Es lo que se está observando, ¿vale? Ajá, ¿qué otra cosa? Sí, o sí respondí la duda. ¿Qué era? ¿Algo más? Bueno, ok, vamos a pasar. Bueno, tenemos entonces aquí nuestro resultado y da la casualidad que este resultado, pues vamos a aplicar los conceptos que hemos visto desde el domingo, desde el lunes, ¿sí? Que podemos nosotros representar una potencia a un prefijo siempre y cuando esa potencia pues sea igual al prefijo que estamos o que queremos utilizar. Así que en esta oportunidad tenemos entonces que el inciso A en realidad es 87.6 nanokilogramos. ¿Sí? Vamos. Porque por 10 a la 9 es una potencia expresada a un prefijo nano, por 10 a la menos 9. ¿Sí? Su significado por 10 a la menos 9 es un prefijo que ya conocemos que es nano. ¿Sale? Así como aquí tenemos que 1 por 10 a la menos 6, su prefijo es la misma. Por 10 a la menos 9, su prefijo es nano. ¿Vale? Nanokilogramos.
Bueno, entonces, creo que de ahí ustedes ya pueden hacer lo demás. Podríamos, no sé, aquí saltarnos con alguno. El D, por ejemplo, el inciso D. A ver. El inciso D tenemos 587 microgramos. Es muy similar a lo que teníamos aquí en la parte de los significados en las conversiones. 587 microgramos. Micras, recuerden que aquí la micra es una M, como que está, una M cursiva. Es mu en realidad, es en letra griega mu. Microgramos, ¿dónde están? Microgramos. Y esto pasarlo entonces a miligramos. Miligramos. ¿Vale? Mili se representa con la M minúscula. ¿Vale? Vamos a poner aquí nada más como resultados que es miligramos. Ok. De igual manera aquí entonces vamos a representar entonces aquí nuestros 587 por 10 a la menos 6, ¿no? A la menos 6 gramos. El miligramo es 1 por 10, vamos a colocar también aquí, que es 1 por 10 a la menos 3 gramos. Bueno, entonces, tenemos entonces que un kilogramo equivale a, pues, miligramos. Vamos a poner sí, 2000 gramos. Ok. Profe, Sí. lo de 587 por 10 a la menos 6 es porque ya pasó los microgramos a gramos, ¿verdad? Los microgramos a gramos, sí, así es. O sea, ya está que así siempre se va a poner. Sí, ¿O porque usted tenemos... hizo algo? No. Es, el prefijo micra es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, nada más sustituimos ahí el prefijo a la equivalencia en la potencia. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 6. Okay. ¿Sí? Eso también para tenerlo expresado ya numéricamente y solamente dejarlo en su unidad. ¿Sí? En este caso, la unidad básica estaríamos hablando de gramos. ¿Sí? O sea, aquí ya prácticamente las micras las estoy convirtiendo a un número. ¿Sí? Sería lo más adecuado. ¿Sale? Para no hacer tantas operaciones y que coincidan, ¿no? Sí, así es. Que es lo que también vamos a tratar de realizar. Es lo que había hecho hace un rato, que lo hizo de 2 maneras distintas, ¿no? Sí, en el ejemplo anterior, en esta no, ¿verdad? No, bueno, no en el pasado, sino en el antepasado. Ah, sí, claro. Okay. En esta parte, porque están utilizando aquí prefijos, entonces nada más para tener también hacer un recordatorio de cuánto valen esos prefijos, que en realidad, así tal cual, conocer la equivalencia en microgramos, con el prefijo microgramos, a miligramos, pues es necesario conocer cuánto vale esa micra y cuánto vale ese mili. ¿Sí? Entonces también ahí es necesario pues expresar toda la cantidad, ¿sí? Y para expresar toda esa cantidad, entonces esta micra pues colocamos en su equivalencia en potencia, ¿sí? Para dejarla solamente a la unidad, que en este caso son los gramos, ¿vale? Bueno, aquí entonces hay que analizar bien porque tenemos entonces 587 por 10 a la menos 6 gramos.
la queremos pasar entonces a miligramos. Aquí sí va a haber un detalle. Entonces tenemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y 1 por 10 a la menos 3 gramos es igual a 1 miligramo. Perdón, sí, a 1 miligramo. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos que... Ok. Entonces hay que dividir aquí esta parte, 587 por 10 a la menos 6, entre 1000, esto se va. Y aquí entonces tendríamos, por lo pronto, 587. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? 587 por 10 a la menos 6. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos aquí. Por 1 por 10 a la menos 3. Y esto quedaría en kilogramos. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos 587 por 10 a la menos 9 kilogramos. ¿Sale? Pero todavía no hemos terminado aquí la conversión porque estamos llegando a lo que es nanokilogramos. Si esta parte ya nos extendió más la operación, tenemos que buscar una manera de pero ok, entonces vamos a ver. Sí, en esta parte, en esta operación, pues lo que estamos viendo es que se va a seguir extendiendo. No tiene caso colocar la equivalencia de 1 kilogramo a 1000 gramos porque aquí en realidad nos está dando 587 nanokilogramos. Lo que queremos es pasarlo a miligramos. Entonces, aquí ya no tiene caso. Entonces, esta metodología pues prácticamente no nos serviría. Vamos a buscar otra alternativa. 587 microgramos. Hemos dicho que es 587 por 10 a la menos 6 gramos. Entonces, 1 miligramo nos dice que es 1 miligramo es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces el procedimiento que hicimos no funcionó. No, el procedimiento anterior no, porque al final lo que nos está dando es nanokilogramos y lo que queremos es transformarlo a miligramos, ¿sale? Entonces, el paso aquí, ahora sí que nos proporciona la respuesta ya de manera inmediata es, tengo 587 por 10 a la menos 6 gramos, que equivale a 587 microgramos. Entonces, para pasarlo a miligramos, pues entonces de manera ya directa, si aquí lo tengo, si tengo cuánto vale 1 miligramo, entonces lo que tengo que hacer es colocar, en lugar de que yo lo coloque en el denominador como anteriormente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí colocamos gramos entre gramos, ¿sí? Se eliminaba. Pero ahora lo que vamos a hacer es colocar, bueno, sí, aquí está, 1 miligramo
que es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos, ¿no? 1 miligramo es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Es algo similar a lo que hicimos aquí, que ¿cuánto vale un kilogramo? Pues vale 1000 gramos, ¿sí? O sea, quitamos esta acá, que vale 1000, y extendimos toda la unidad a gramos, ¿sí? O sea, se convirtió a gramos, ¿sí? Este kilogramos. Y es también lo que está pasando aquí. 1 miligramo, ¿cuál es su equivalencia? Su equivalencia es 1 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces, pues no tiene caso que yo haga todos estos pasos, si al final yo aquí ya tengo la definición, ¿sí? ¿A qué voy? Voy a que esto se va a eliminar, esto se va a eliminar, y entonces tendríamos 587 por 10 a la menos 6 entre 1 por 10 a la menos 3, y todo esto equivale a miligramo, ¿sí? O sea, miren todo lo que pudimos descartar a partir de conocer cuánto vale 1 miligramo. O sea, ahí al menos nos ayudó esa parte. 1 miligramo es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos, ¿sí? Y también de conocer cuánto vale 1 microgramo, ¿sale? Entonces aquí lo interesante... Hola, sí, dime. Perdón, el 1 por 10 a la menos 3 se queda ahí, ¿verdad? Porque se quedó en negativo, ya no lo pasamos como el otro. Ah, sí, claro, ahorita lo vamos a pasar. De hecho, es lo que vamos a realizar para tener ya la operación, mejor dicho, ya toda cantidad completa, ¿no? Tenemos entonces aquí 587 por 10 a la menos 6 entre 1 por 10 a la menos 3. Eso ustedes también lo pueden hacer en su calculadora de manera ya rápida. Sí, pero aquí vamos a aplicar la misma metodología que en el inciso A, que es entonces 1 por 10. Esta es negativa, la pasamos hacia arriba y va a pasar como positiva. Entonces esto nos va a proporcionar 587 por 10 a la que a la menos 3. ¿Sí? Miligramo. ¿Sale? Puede ser que en la calculadora de igual manera les haya dado 5.87 por 10 a la menos 2. ¿Perdón? Ay, no, se cancela mi pregunta, ya entendí de dónde. ¿Sí? Ya, ok. Ahí está, queda miligramos. ¿Sale? Entonces, aquí algo interesante también ya para quizás abordar los otros ejercicios es que estamos hablando de los prefijos micros, en este caso micras, milis, pues entonces es importante en lugar de tomar la unidad base, ¿sí?, tomar de referencia los prefijos. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Estos prefijos fueron los que nos ayudaron para llegar a la solución, ¿sí? Y no tomamos la unidad base, en este caso, ¿cuánto equivale a 1 kilogramo? No tenía caso, y además hemos visto que pues prácticamente no estábamos llegando, nos estaba dando un número muy, muy, muy pequeño, ¿sí? De hecho aquí, si podemos ver, miren, aquí nada más para algo muy interesante, esto nos da 587 nanokilogramos, o sea, 587 por 10 a la menos 9 kilogramos, muy pequeño, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ¿qué está pasando? Va a pasar que yo también, bueno, independientemente de que ya llegamos al problema, ya a lo que nos pedía el problema, es microgramos a miligramos, ya llegamos, es este resultado, ¿sale? Pero también aquí, así realizando un paréntesis, también aquí en esta cantidad, ya independientemente del resultado a lo que hemos llegado, ya hemos llegado aquí, reitero, es nada más haciendo un paréntesis, 587 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Este es el resultado que obtuvimos aquí de manera numérica. Pero aquí, implícitamente, este mili, ¿qué significa? Significa que se está multiplicando por 10 a la menos 3 también. Gramos. ¿Sí? Este mili equivale a 1 por 10 a la menos 3. No coloco el 1 porque ya va implícito. 1 por 1 por 1. ¿Sí? O sea, aquí va a dar 1. Y ese 1 va a multiplicar a 587. ¿Sí? Pero entonces aquí, en realidad, quitando el prefijo, yo tendría entonces 587 por 10 a la menos 6 gramos. ¿Sí? ¿Sale?
Aquí ya llegamos a lo que el problema nos pedía, pasarlo a miligramos. Y haciendo un paréntesis, ¿sí? A lo que en realidad está aquí dentro de esta cantidad, es entonces 587 por 10 a la menos 6 gramos. ¿Vale? Nada más aquí como una acotación de que ese mili es 1 por 10 a la menos 3 también, ¿sí? Y entonces todo eso es 587 por 10 a la menos 6 gramos. Esto también lo podemos expresar como 587 microgramos, ¿sí? Pero, reitero, el problema nos pide a miligramos. Aquí, desde aquí ya estamos bien, ¿sí? Nada más que aquí estoy haciendo un paréntesis para retomar los conceptos de la clase 1 y de la clase 2, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar. Y vamos a tomar otra, a ver si no. Maestro, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Qué pasó? Pues es que yo sabía ¿Mm? que un microgramo equivalía a 0.001 miligramos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, claro, sí, también, ¿eh? O sea, si tienes tú 0.001 miligramos, ¿no? Es equivalente a, me dices, un microgramo, ¿no? Sí. Sí, está bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque, vamos a poner aquí la equivalencia. Es equivalente, ¿por qué? Porque aquí tengo 0.001. Este 0.001, ¿a qué equivale? A 1 por 10 a la menos 3. Así es, entonces aquí yo tendría 1 por 10 a la menos 3. ¿Y a qué equivale el mili? A 1 por 10 a la menos 6. A 1 por 10 a la menos 3, efectivamente. Y ya una vez que ya lo tengo extendido, entonces todo esto que es 1 por 10 a la menos 6 gramos. ¿Y esto a qué es equivalente? A un microgramo, ¿sí? Que es lo que llegamos acá. Sí, claro, es lo mismo, ¿eh? Ajá, ¿Sí? pero entonces, ¿qué pasa si si yo en la calculadora pues divido nada más los 587 entre el 0.001? Pues me va a dar como... ok. A ver, ándale ahí. Eso es buena pregunta, porque si estás dividiendo, me dices 587 por 10 a la menos 6 gramos, lo vas a dividir entre 0.001, ¿no? Miligramos, ¿no? ¿A eso te refieres? A fuerza tengo que poner el prefijo por 10 a la menos 6. Sí, claro. Aquí hay que... Qué buena pregunta, porque efectivamente ya cuando colocan ustedes en la calculadora, pues ¿qué es lo que van a colocar en la calculadora? En la calculadora no les acepta prefijos, ¿sí? En la calculadora no les acepta prefijos, o al menos que sea una calculadora de esas nuevas, probablemente sí, pero no les acepta prefijos, entonces sí tienen que colocar, ¿sí?, la potencia que significa ese prefijo, ¿vale? Por eso se coloca toda la potencia, ¿sí?, toda la notación científica de ese número, de ese prefijo también, ¿sí? No sé si me di a entender, ¿vale? Entonces sí es importante ahí desglosar toda la cantidad, inclusive los prefijos, ¿sí? Porque si lo van a insertar a la calculadora, sí, efectivamente, hay que quitar o colocar cuánto equivale una micra, cuánto equivale un mili, ¿sí?, cuánto equivale un nano, ¿sí?, porque esas no la pueden colocar en la calculadora literal, como prefijo, no. Tienen que ser la notación científica, la potencia de ese prefijo, ¿sí? Entonces, ahí muy, muy importante eso. Ahora aquí, por ejemplo, pues si vas a hacer esto, al final, ¿qué vas a tener? No vas a poder eliminar, no vas a poder eliminar unidades. Quedaría tus unidades como gramos entre miligramos, ¿sí?, independientemente de lo que tengas acá, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas o quitar este mili,
o buscar una equivalencia para lo que tú quieras transformar, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a quitar este mili, pues entonces tendrías que multiplicar aquí por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos, por 10 a la menos 3, para que ahora sí ya tengas gramos entre gramos, ¿sí? ¿Y esto qué va a pasar? Gramos entre gramos, pues es la unidad 1, ¿sí? El anterior no se podía, tenías acá todavía miligramos, ¿sí? Tienes que quitar esta M, vamos a llamarla así, para que puedas hacer 1 gramos, ¿sí? Con respecto a tu denominador gramos, ¿sí? ¿Vale? No sé si aquí, no sé cuál sea la duda en realidad, pero por ejemplo aquí todavía haría falta algún otro paso, ¿no? Para multiplicar, no sé, multiplicarlo todavía con algún factor, porque tu unidad prácticamente aquí se estaría yendo, o sea, estaría siendo 1, nos faltaría aquí un factor, el factor de conversión, ¿sí? Tu equivalencia a la cual tú quieres transformar esa cantidad, ¿sí? Ahora, no sé si alguien haya tenido también otra metodología para poder llegar a la solución. Deben de llegar a la misma solución que hemos estado llegando, ¿sí? Ajá. Podría explicar, bueno, es que cuando explicó lo de donde puso 587 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 gramos, esa parte la podría explicar de nuevo, es que se me trabó cuando estaba explicando eso. Sí, ahí tenemos, creo que es aparte, ¿verdad? Sí, dime. Sí, esa. Y si teníamos en micras y para pasarlo a miligramos, ¿no hubiera sido más fácil en pura notación científica recorrer ceros y ya? Recorrer cero. De hecho también, sí, de hecho también es, a ver, déjame ver aquí cómo está, ¿dónde está? Aquí está. 587, efectivamente, ¿dónde está recorrido? Aquí está. Sí, efectivamente. También, sí, claro, se puede. Debemos de llegar a lo mismo. Y efectivamente, como dices, aquí hubo una... Se quitó, vamos a ponerlo así, 587, literal, aquí 587 por 10 a la menos 6. Pero este por 10 a la menos 6, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Lo que estás comentando ahorita es correcto también, ¿se puede? Sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque en realidad aquí esto 587 por 10 a la menos 6 involucra 587 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 gramos, ¿sí? ¿Esto qué equivale? Equivale a que yo tengo aquí entonces un mili y aquí tengo un mili, ¿sí? Entonces, si yo quito una de estas, pues estaría yo teniendo, vamos a ponerla aquí nada más, 587 por 10 a la menos 3, y este que es por 10 a la menos 3, estoy colocando nada más esta, y este que es por 10 a la menos 3 es un mili. Ok, entonces pues es miligramos. También, ¿sí? Es válida. Sí, es válida y está muy bien porque aplicas también los conceptos de los prefijos y de las potencias, ¿sí? Está muy bien. Ahora, esta parte de la metodología de conocer cuánto es la equivalencia de uno con respecto a otro, aquí quizás no se ve tanto porque los problemas que están planteados aquí son muy sencillos, ¿sí? Es prácticamente haciendo uso de los prefijos, de las potencias, de la notación científica que comentan, ¿sí? Es sencillo. El detalle es que esta metodología, cuando lo aplicamos ya a este tipo de unidades, entonces ya la metodología ya se vuelve un poquito más útil, ¿sí? En lugar de utilizar las potencias, ¿sí? Porque efectivamente, todas estas pueden ser expresadas en potencias, micras, milímetros, ¿sí? Todas estas se pueden hacer a partir de esas potencias o notación científica, ¿vale?
Pero aquí nada más es para ir, ¿cómo se llama? Ejercitando la metodología para lo que sigue, que son ya las unidades que sí vamos a estar transformando de manera ya aplicativa, ¿sale? Pero la cuestión del compañero está muy bien, ¿sí? Efectivamente. Y qué bueno que ya empiecen a dominar esta parte de las potencias de las notaciones, porque efectivamente esto es rápido aquí. Sale. Bueno, el compañero. Bueno, lo que el compañero comentaba de volver a explicar es básicamente esto, lo que hicimos, ¿sí? Lo que está acá. Por 10 a la menos 3, m equivale a mili, y entonces es lo que expresamos aquí. En lugar de que coloquemos el prefijo, colocamos la potencia, ¿sí? ¿Cuánto equivale ese prefijo mili? Que es por 10 a la menos 3. Y entonces, todo esto es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 gramos. Y todo esto es 587 por 10 a la menos 6 gramos. Regresamos prácticamente a lo que tenemos acá. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra pregunta. O sea, pero el resultado, profe, tendría que ser el de 587 microgramos. No. Tiene que ser lo que nos pide aquí el problema. Ahí nada más fue como una acotación. Es el inciso D, nos pide 587 microgramos a miligramos, ¿sí? Entonces, de micro, pasarla a miligramos. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Toda esta es la metodología para llegar a la solución. ¿Sí? O el caso en donde aquí el compañero señala mero. También, ¿sí? Hacer uso de las potencias. ¿Sí? A mí me confundió un poquito en donde dice, ¿puedes bajarse tantito? ¿O puedo bajar tantito la pantalla? Es que no veo. Bueno, no sé, hay una parte en donde tiene 587 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Esa parte no la entendí bien. Bueno, reitero, hasta aquí llegamos a la solución de esta parte, lo que nos pide el problema. Todo esto fue un paréntesis. Fue nada más un paréntesis para retomar conceptos de la clase 1 y de la clase 2, ¿sí? Inclusive esto lo pueden ustedes omitir, pero es nada más para denotar que aquí miligramos en realidad equivale a 1 por 10 a la menos 3. Fue solamente eso, pero igual se puede omitir, ¿eh? Esto, igual para que no haya esa confusión, fue solamente... Al resultado. Sí, hasta aquí llegamos al resultado. Sí, así es. El resultado llega hasta donde dice 580. Por 10 a la menos 3 miligramos. Sí. Ok. Esto nada más fue una acotación, como decir, bueno, esto en realidad también se puede escribir de esta forma, haciendo uso de los conceptos de clase 1 y clase 2. Sí, esto nada más fue una acotación. Vale. Bueno, igual no lo tomen, no le hagan caso para que no se me confundan. Entonces, de aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que también esta parte no sirvió, no tuvo sentido empezar desde la conversión básica de lo que es un kilogramo. Bueno, no sé si sea necesario seguir con esto. Creo que ya a partir de aquí ya ustedes pueden empezar a practicar. Si hay alguna duda, igual y mañana lo vemos. De hecho, esta sesión se iniciaba mañana, pero da oportunidad a que empiecen a realizar todos estos ejercicios. Y mañana, si tuvieron alguna duda en alguno, lo podemos hacer, ¿sí? De hecho, hoy es de ejercicios la sesión. Para continuar ahora sí con esta parte, ya en cuanto a las unidades fundamentales de magnitudes básicas o derivadas. ¿Sale? Y bueno, los que se acaban de conectar, sí, copien esta tabla. No hagan caso a arroba, todavía no sabemos qué sea. Pero al menos las unidades de longitud, masa, tiempo, volumen, fuerza, presión en el sistema internacional son las que vamos a estar utilizando, las equivalencias. Entonces ahí nada más para que le tomen captura o una foto. Bueno.
Entonces, seguimos con esta. También esta es derivada de los ejercicios propuestos en el manual. Entonces tenemos, efectúa cada una de las siguientes conversiones asegurándose de indicar con claridad el factor de conversión adecuado en cada caso. Vamos a llevar, voy a llevarme esto a la pizarra. ¿Qué lejos está esto? Casi está bien. Ok, entonces, para el inciso A, vamos a dar inicio con el inciso A. Tenemos entonces 636 pies y lo queremos pasar a pulgada. $7,632 pulgadas. A ver. Ok, entonces tenemos un pie. Déjame ver nada más que es. Un pie. ¿Es igual a cuánto? A 12 pulgadas. Así es, a 12 pulgadas. Entonces tenemos 636 pies. Un pie. Perdón, aquí pulgada. Es igual a 12. Así es, así es. Eso es lo que pasa aquí. Que esto se va, y entonces 636 multiplica a 12 pulgadas. Y esto es, ¿cuánto me comentaste? Así es, 7,632 pulgadas. Profe, esa ¿Las pregunta ¿Sí? ya se puede hacer más directa porque ya está la conversión, ¿no? Ok, si ya tienes la conversión, tomas la conversión. De todas formas, creo que tienes que multiplicarla, ¿no? Con el factor 12. No, sí, pero a lo que me refiero es que como ya hay lo que equivale a un pie es igual a 12 pulgadas, por eso ya es más directa, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Bueno, no directa, sino que pues tienes que hacer todavía la multiplicación de 636 por 12, ¿no? Sí, sí, pero o sea, me refiero que ya no se hace con más, porque por ejemplo en los pasados creo que se hacía con, bueno, más bien se hacía con más, se hacían más conversiones, ¿no? Ok, claro. Sí, en esta, por ser el inciso A, pues, se puede decir que se ahorra, bueno, es un poquito más sencillo, ¿no? La conversión. Sí, sí, efectivamente. Sí, si hay la parte en donde ya tenemos de manera directa, como señalas con sus compañeros, el pie, se sabe a cuánto equivale en pulgadas, entonces nada más se multiplicaría. Y esa multiplicación, ¿por qué se hace? Se hace porque en realidad esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Que son los 636 pies y un pie equivale a 12 pulgadas, entonces la multiplicación es 636 por 12 pulgadas. Pero implícitamente en esa operación, lo que está pasando es esta relación. ¿Vale? Nada más que no se les olvide, es esta relación lo que está sucediendo. Y bueno, efectivamente, ya miren nada más cuántos pasos. Pocos pasos, ¿no? Para llegar a la solución del inciso A. Por ejemplo, del inciso C. Del inciso C tenemos que es 24 pies cuadrados a yardas cuadradas. Esto, vamos a quitar mejor y esto vamos a pasarlo a yardas cuadradas. ¿Vale? Entonces aquí, conocer cuánto equivale una yarda, por ejemplo. Si hay la oportunidad de conocer la yarda a pie, mucho mejor. ¿Sí? O sea, ¿cuánto equivale una yarda a pie?
Son 3 pies. Así es. Vamos a poner tal cual como está aquí, FDT, FT, ¿sale? Que sería prácticamente a una potencia 1, ¿no? A una potencia 1. Pero si yo lo quiero colocar entonces a lo que nos pide aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que en la tablita, que recuerdan una tablita en donde nos pedía transformar al cuadrado las dimensiones, ¿no? Entonces aquí también lo podemos hacer. Esto en realidad sería una yarda al cuadrado. Bueno, este es equivalente a una yarda al cuadrado por 9, ¿no? 9 pies al cuadrado. Y ahora sí, yo ya conozco cuánto equivale una yarda cuadrada a pies cuadrados, ¿no? 9 pies cuadrados. ¿Vale? De tal manera que ahora entonces tenemos 24 f de t al cuadrado. Vamos a aplicar la relación de conversión. Híjole, aquí porque tendrá la mano. A ver. ¿Cuántas? Ok, tenemos entonces una yarda cuadrada. Perdón, ¿dónde está? Una yarda. Ajá. 9 pies cuadrados. 9. ¿Dónde está? Ah, perdón. Aquí. Una yarda al cuadrado. Es yarda al cuadrado. O sea, estamos hablando de que, bueno, para no poner el paréntesis, es toda esta parte. Nada más para tener una trazabilidad de esto. Con respecto a lo que es matemática. Si no, vamos a estar señalando ahí que d al cuadrado. Y en realidad es y. Profe, ¿no serían 8? Claro. 8 pies. 8. 8 pies nada más. 8 pies Es que cuadradas. entre 3 es da 8. Pero estamos hablando de yardas cuadradas. Y 9 pies al cuadrado. Aquí nada más para tener esta notación, que es toda. Entonces aquí tenemos que es una yarda al cuadrado. Bueno, voy a escribir esto. Ahí está. Entre 9 pies cuadrados, ¿no? 9 pies al cuadrado. Ahí está. Profe, y por decir, ya ahorita ¿Sale? ahí en el paréntesis que dejó abierto, solamente se pone una yarda arriba y los 9 pies cuadrados abajo, ¿no? Sí, así es. Ajá, lo que está. Ajá, Tenemos entonces ajá. una yarda al cuadrado es igual a 9 pies cuadradas. ¿Sí? Y con eso entonces tenemos esto y sería 24 entre 9. ¿Sí? 24 entre 9 sería igual a 2.6. 2.6 yardas cuadradas. ¿Sale? Lo que comentaba la compañera es cuando pues no está pies al cuadrado ni yardas al cuadrado, y entonces sí, pues tenemos entonces que una yarda es igual a 3 pies, y claro, 24 entre 3 sería 8, ¿sí? 8 yardas, pero no estamos hablando de solamente una yarda, sino que estamos hablando de una yarda al cuadrado, ¿sí? Una yarda cuadrada, ¿vale? Entonces nada más ahí tener la observación, ¿no? De que haría falta otro paso, ¿vale? Entonces, con esto hemos llegado aquí a la solución. Vamos a poner aquí. Este es yarda. Aquí en realidad esto es una D. Yarda. Yarda al cuadrado. Bueno, entonces, a ver. Pulgadas. Bueno, vamos a hacer el inciso E. 26.8 pulgadas a centímetros. Okay. ¿Sale?
Entonces, 26.8 pulgadas a centímetros. Tenemos aquí el detalle de que este es una unidad absoluta, no estamos hablando de mini pulgadas, micropulgadas, nanopulgadas, es pulgadas. Y aquí estábamos hablando de los centímetros. Entonces necesitamos conocer primero cuánto equivale 1 metro a pulgadas, ¿no? Y posteriormente, ahí sí, una vez que convirtamos esta cantidad a metros, pasarlo a centímetros, ¿sale? Entonces, vamos a ver. 1 metro es igual. Sí, dime. Sí. Muy bien. Ándale, serían 2 pasos. Entonces, creo que sería lo mismo. Tendríamos 2 pasos. Ahorita lo vemos. Hacemos las dos Profe. aproximaciones. Sí, dime. ¿No sería también más fácil si 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros, no sería dividir? Ok. 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. Esa sí nos podría ahorrar inclusive un paso. ¿Sí, no? Vamos a hacer los 3 casos, ¿sale? El caso que, ¿cuánto equivale 1 metro a pulgadas? Y el otro caso, el que comenta el compañero, de 1 yarda a pies. Y el otro, en donde es 1 pulgada a centímetros, ¿sale? Entonces, tenemos 1 metro es igual a 39.37 pulgadas. Y después, entonces, 1 metro equivale a 100 centímetros, entonces. Tenemos entonces aquí, debemos de llegar a lo mismo con los 3 casos que los compañeros acaban de señalar. Tenemos entonces 26.8 pulgadas. Y esto multiplica entonces a 1 metro entre 39.37 pulgadas. ¿Vale? Aquí tenemos un valor entonces de 26.8 pulgadas entre 39.37 pulgadas. Esto se va y esto quedaría en metros. ¿Y eso cuánto les da? Posteriormente aquí tendríamos entonces la cantidad que tenemos ahí en metros y luego 1 metro por 100 centímetros. ¿Vale? 26.8 entre 39.37, ¿cuánto les da? $0.68. Okay, tenemos entonces 0.78 metros. Y entonces aquí tenemos 0.78 por 100, que sería 7.8 centímetros. 0.68, profe, 68. 68, perdón. 68, profe. Va. Gracias. 0.68 metros. Estos metros con esos metros se van. Híjole, ¿qué pasó? Ok, esto se va. Y entonces aquí, 0.68 por 100, tenemos que es 6.8, ¿no? ¿No es 68 por 100? ¿68? ¿Sí? No, o sea, Okay. es igual a 68, ¿no? 68 centímetros. Ok, perfecto. Ok, 0.68 por 100 centímetros. ¿Seguro? Sí, ¿verdad? 68 centímetros. Ok, ¿todo les dio igual así, 68? Sí, profe. Va. Entonces, bueno, al menos aquí ya, este es... ok, vamos a ponerle tal cual. Nada más por el punto 8 que tenemos ahí, 68.072.
centímetros, ¿sale? Entonces, con esto ya convertimos, es el primer caso, ¿sí? En donde conocemos cuánto vale un metro a pulgadas, ¿vale? Vamos con el siguiente, el que comenta aquí el compañero. Vamos a poner aquí que este es caso 1. Entonces vamos con el caso 2. Y en el caso 2 tenemos me comentabas que era 1 pulgada a pie, ¿verdad? 1 pulgada es igual a ¿cuántos pies? Ah, ok, 12 pulgadas. Perdón. Ok. Aquí. Un pie es igual a 12 pulgadas. Y luego, de pulgadas a centímetros. O centímetros a pulgadas. Ajá. Ok, ¿cuánto equivale 1 pulgada a centímetros? Ah, perdón, sería un pie. Sí, sería un pie a centímetros. Un pie sería 30.48 centímetros. Va, entonces empezamos. Tenemos 26.8 pulgadas. ¿Ok? Y todo esto entonces entre la equivalencia de un pie entre 12 pulgadas. ¿Sale? Entonces 26.8 entre 12, ¿cuánto les da? 3.35. 3.35 pies. Bueno, pie. 3.35 pies. Entonces, de aquí tengo 3.35 pie. Y un pie me dice que es igual. Ajá. 26.8 entre 12. Sí, es 26, sí. Ah, ok. 2.23. A mí también, profe. Ok. Ah, perfecto. 2.23 entonces. ¿Va? 2.23 pies. Bueno, aquí me falta borrar esto. Tenemos entonces 2.23 pies. Y entonces tenemos que un pie equivale a 30.48 centímetros. ¿Sale? Entonces aquí tendríamos que esto se va. Y es 2.23 por 30.48. Aproximadamente debe de ser igual a esto. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, profe, eso mismo. Ok. 0.72 centímetros. Va, caso 2. Caso 3. Vamos a poner aquí esto. El caso 3, pues ya prácticamente con esta es como si fuera un póker. ¿Sí? Porque con esta mata los caso 1 y caso 2, creo. A ver, ¿cuál era el otro? ¿El caso 3? Que era saber cuánto equivale 1 pulgada a centímetros, ¿no? Ya de manera directa. ¿Cuánto vale 1 pulgada a centímetros? Ajá, tenemos entonces 1 pulgada. Aquí. 1 pulgada es igual a ¿cuántos centímetros? ¿3.9? Aquí. 2.54, ok. 2.54 centímetros equivale a 1 pulgada. Entonces, con esto, pues ya bailó. Tenemos aquí entonces 26.8 pulgadas. Y 1 pulgada, entonces, es igual a 1 pulgada. Es igual a 2.54 centímetros. ¿Sale? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que esto se va, tenemos 26.8 por 2.54.
sería una quintilla, más o menos. Lo mismo, profe, que de arriba, Reina. 68.72. 68.072 centímetros. ¿Sale? Y bueno, entonces en el caso 3, pues prácticamente aquí den la torre a esta, y con esta, pues se ahorran un montón de pasos. ¿Sí? Entonces ahí lo importante o lo interesante que estaremos viendo es tener la tabla de conversión adecuada. ¿Sí? Y si no tiene la tabla de conversión adecuada, pues empezar desde lo que tengan, ¿sí? E ir buscando equivalencias en cuanto a esas unidades para llegar a lo que nos pide el problema. ¿Vale? No sé si tengan algún comentario, alguna duda por acá. Rayos, son las 9:42. Van a tomar captura. A ver, nada más pongo así. Ahí ya se ve mejor. Tomen una foto. ¿Perdón? Sí. Sí, perdón. No, gracias. Ok. Va. Bueno, mientras copian esto, o si les surge alguna duda, les voy a pasar lista. Aquí nada más voy a quitar la pantalla y voy a colocar nada más.